Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando un nuevo trimestre. Estamos estudiando el segundo trimestre de este año con el tema que es Apacienta a mis ovejas. Primera y segunda del apóstol Pedro. Esta semana vamos a dar inicio a lo que es la primera lección con el tema que es la persona de Pedro. Vamos a estudiar, a aprender, a descubrir y a conocer quién es este personaje, qué papel jugó durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus experiencias, sus vivencias? ¿Cuál fue el antes, durante y después del ministerio de Jesucristo en la persona del apóstol Pedro? Por lo tanto, esta lección es una lección que va a enriquecer nuestra fe, va a agrandar nuestro corazón, llenarla de conocimiento y de inspiración para amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Esta primera carta y segunda carta del apóstol Pedro fue escrita más o menos allá por los años 62 y 69 después de Jesucristo. De hecho, estas cartas fueron enviadas a Asia Menor, a las primeras iglesias, o mejor dicho, a la iglesia primitiva de Asia Menor. De hecho, el propósito de estas cartas es animar, inspirar a los hermanos de la iglesia primitiva a estar firmes en medio de la persecución. También estas cartas anima, amonesta e inspira a la iglesia primitiva a ¿sabe qué? A guardarse de aquellos falsos maestros con una característica farisaica, tratando de desviar a la iglesia primitiva. Y lo más hermoso de todas estas cartas es que el apóstol Pedro menciona claramente lo que se puede considerar el mensaje más hermoso de todas las cartas. Esto es a saber, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como ya dije, vamos a estudiar y aprender temas de grande relevancia que va a impactar nuestra vida de manera muy positiva y de grande bendición. Vamos a estudiar temas tales como el número 1 es: ¿por qué Pedro dijo apártate de mí? Le dijo a Jesús. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pedro? ¿Qué significaron estas palabras? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Además de ello, vamos a comprender qué significó para el apóstol Pedro confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significó? ¿Qué impacto tuvo en la misma vida de Cristo y cómo afectó, bendijo o perjudicó a los demás que estaban allí con ellos? Seguidamente vamos a estudiar cómo impactó la vida del apóstol Pedro sobre esa experiencia que tuvo al caminar sobre las aguas. Cómo le afectó, le benefició, le inspiró o le perjudicó. Esto va a estar usted descubriéndolo esta semana. Y como si fuera poco, también van a descubrir qué lección aprendió el apóstol Pedro antes de ser apóstol, después de negar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta lección va a ser de grande bendición. Como siempre les he dicho, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14, los versos 30 y 31. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante ti.
En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado y faltas humanas en nuestra vida. Cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús, límpianos, capacítanos y habilítanos para entender y comprender las maravillosas enseñanzas de tu palabra. En tus manos de amor nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31 nos dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas son las palabras o el diálogo que se dio entre el apóstol Pedro, o mejor dicho, Pedro, el discípulo en ese entonces de Cristo, cuando él le pide a Jesucristo que le permita caminar sobre las aguas como él está caminando. La manera, podemos decir, impetuosa de Pedro le inspiraba a aventurarse sin pensar, sin razonar, sin ni siquiera meditar en lo que hacía. Y vemos a un Pedro que de manera abusiva, podríamos decir, se lanza sobre las aguas sin estar preparado. Y aquí podemos ver lo que es prácticamente la persona de Pedro, el ser humano, el discípulo aquel que de alguna manera muestra su temperamento, su conducta humana y pecaminosa. En este proceso podemos ver sus triunfos, sus derrotas, sus errores, pero también sus aciertos. De alguna manera podemos ver aquí el apóstol Pedro, que es un ser humano con la naturaleza humana, la persona del apóstol Pedro. Vamos a entender lo que es estar o vivir entre la teoría y la práctica. El apóstol Pedro pudo experimentar y vivir la experiencia de ser testigo, tanto así que él pudo escribir estas poderosas palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro testifica que fue realmente un testigo de todo lo que él relata en primera y segunda de Pedro. De hecho, el apóstol Pedro aparece a menudo en los evangelios. Se habla de él haciendo una comparación casi similar a la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pedro era como una especie de vocero de los discípulos. Él hablaba por ellos, su manera impulsiva lo hacía actuar sin pensar, sin razonar, ni siquiera reflexionar sobre lo que hacía y decía. Pero después del apóstol Pedro, después de la resurrección, se le ve siendo ungido por el Espíritu Santo después de arrepentirse de haber negado al Señor Jesucristo. Ahora vemos al apóstol Pedro como un gran líder. Pedro sabía que era cometer errores, pero también entendía lo que es caer y levantarse. Pero más que eso, el apóstol Pedro es un testimonio hermoso de lo que significa aprender de los errores, apartarse de ellos y no volverlos a cometer. Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de la experiencia vivida de la persona del apóstol Pedro. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es apártate de mí. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con estas palabras? Descubrámoslos estudiando la lección del día domingo. Nos encontramos con la primera experiencia del apóstol Pedro, que en realidad en esta ocasión se le menciona como Simón Pedro. O sea, todavía no era el discípulo, mucho menos era ya el apóstol. El apóstol es como un embajador de un reino. En este caso, Pedro era solamente Simón el Pedro, pero todavía no era ni discípulo. La primera vez que nos encontramos con Pedro es un pescador. Él está
prácticamente en el mar, está acompañado con sus ayudantes o con los otros pescadores. Están trabajando, estuvieron toda la noche tratando de pescar porque no pescaron nada. Y estando ellos pescando, habían estado trabajando toda la noche sin ningún resultado. Entonces se acerca Jesús donde ellos, y dice la escritura en Lucas capítulo 5, versículo 3, que Jesús le rogó, oye bien, le rogó, dice que se apartase de tierra un poco, o sea, que las barcas en las que ellos estaban la apartaran de la tierra un poco, o sea, que la metieran al mar. Pedro y sus compañeros estaban lavando las redes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Después de haber escuchado el sermón de Pedro del Señor Jesucristo y la gente que quería escuchar la palabra de Dios, le dijo Jesús a Pedro, mira, entra al mar, navega mar adentro, y ahora que estés mar adentro, echa la red a la derecha. Este es el consejo de Jesucristo. Pedro tenía su instrumento de trabajo, su bote y su red para pescar. Había tratado de manera frustrante, infructuosamente trabajando toda la noche. Y entonces dice el versículo 8, dice, viendo Simón Pedro, dice, al ver que había agarrado tantos peces, era tanta la cantidad de peces, dice el versículo 7, que hicieron seña a los compañeros, a los otros pescadores que vinieran a ayudarle porque la barca de ellos se hundía. Y al ver este milagro, dice, viendo esto Simón Pedro cayó sobre sus rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro quedó impresionado, quedó prácticamente anonadado ante este milagro. Él se muestra primeramente incrédulo, como reticente para entrar al mar. Sin embargo, se mostró un poco confiado al decir, en tu nombre echaré la red, en tu palabra echaré la red. Pedro sabía de Jesús, Pedro había escuchado hablar de Jesús, Pedro conocía algo de Jesús, pero no conocía a Jesús. Él le dijo, en tu palabra echaré la red. Pedro sabía algo de Jesús y este conocimiento lo motivó a obedecer. De hecho, la evidencia sugiere que antes de este evento, Pedro ya había estado con Jesús un tiempo anteriormente. Ahora, de acuerdo a Lucas capítulo 5, versículo 3, se muestra cuando Jesús le rogó que entrase con la red. En otras palabras, Pedro no quería ni obedecer. Ahora, cuando él dice estas palabras, apártate de mí, lo que sucede es que Pedro mira el milagro, mira al Hijo de Dios en la presencia gloriosa de Dios y mira el milagro que se está aconteciendo. Entonces Pedro mira su condición de pecador y al ver su condición y su indignidad, le pasa y le sucede lo que le pasó a Isaías cuando entró al templo y dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labio y habito entre gente inmunda también. Esta fue la experiencia del apóstol Pedro. Tuvo una vislumbre de la gloria de Dios en la experiencia al tener la pesca milagrosa. Después del milagro, dice Pedro, percibió algo en Jesús, su propia pecaminosidad. En otras palabras, Pedro vio y experimentó estar en la presencia de Dios. Dice aquí, no es extrañar de que había sido llamado, cualesquiera hayan sido sus fallas, y eran muchas, pero era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin importar el costo. Por eso el apóstol Pedro dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él reconoció que estaba en la presencia gloriosa, no meramente de un maestro, sino ante la presencia del Hijo de Dios. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es confesar al Cristo. En la sección del día lunes nos encontramos con una lección que realmente es poderosa. Esto es a saber, confesar al Cristo. Uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús ocurrió en el diálogo con Pedro. ¿Cuál fue este diálogo al cual se refiere en esta día la lección? ¿Cuál es la importancia de las palabras de Pedro hacia Jesús? ¿Por qué este diálogo? Bueno, como podemos darnos cuenta, Jesucristo había estado predicando allá, dice aquí, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, en el capítulo 16, versículo 13. Allí Jesús había sido confrontado por los fariseos y los saduceos, diciéndole o pidiéndole que le mostrase señal para creer en Jesús.
Jesús no les muestra ninguna señal, aunque realmente él ya había demostrado, no porque quisiera que los fariseos o los saduceos vieran los milagros, sino que había alimentado a muchas personas con unos panecillos y unos peces. En realidad, lo que había pasado aquí es que Jesucristo se acercó con los discípulos, se reunió con ellos y les hizo una pregunta. Versículo 14, es más, el mismo versículo 13 dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto preguntó Jesús. Entonces los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y algunos otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús viene y los confronta directamente y les dice, pero ustedes ¿quién dicen que yo soy? O sea, directamente, porque recuerde, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justicia y salvación, como pueden darse cuenta. Entonces, respondió Simón Pedro, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no estaba confesando solamente algo simple. Cuando usted escucha la palabra Cristo, usted se refiere a Jesús en la cruz. Pero cuando Pedro está confesando que Jesús es el Cristo, está diciendo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios que ha venido para liberar a su pueblo del sometimiento de los romanos. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Redentor, el Libertador de Israel. Entonces, Pedro estaba confesando algo más glorioso. Él estaba aquí hablando audazmente de su fe. La misma fe que compartían los otros discípulos junto con aquellos pescadores que habían estado allá en las barcas que habían seguido a Jesús. Dice, este fue un momento decisivo en el ministerio de Jesús, aun cuando los discípulos, incluyendo a Pedro, tenían mucho que aprender. Fue un momento decisivo cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esto es muy importante. Ahora, cabe recalcar que los discípulos creían que Cristo iba a reinar terrenalmente. Ellos pensaban que Jesús estaba por allí como un poquito humilde, sencillo, escondiéndose, pero que de repente iba a liberar al pueblo, iba a ser un gobierno terrenal y que ellos iban a ser parte del Congreso de Jesús. Válgame usted a saber, los discípulos habían entendido mal la misión. Los discípulos habían malentendido el propósito del por qué el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, algo interesante más adelante, dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos el diálogo entre Pedro y Jesús. Jesús le da la bienaventuranza a Pedro, pero entonces Jesús le empieza a decir a los discípulos, ¿saben qué? El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser entregado a los sacerdotes, tiene que ser rechazado, tiene que ser condenado, tiene que ser crucificado, tiene que morir en la cruz. Este soy yo el que voy a morir en la cruz. Ahora Pedro dice, pero ¿cómo es posible? Tú eres el rey, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, ¿y cómo te va a acontecer esto? Entonces, aquí surgen las tremendas palabras que ustedes recuerdan que Cristo le dijo a Jesús después de que Jesús escuchó las palabras de Pedro. Versículo 23. Bueno, leamos el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. O sea, Pedro está diciendo, si tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el libertador del pueblo, ¿cómo vas a creer que te pase esto? No es posible. Pedro no entendía la misión, igual que los discípulos. Entonces ahí es que le dice Jesús, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres terrenalmente. Y este fue la reprensión que le hizo Cristo a Pedro cuando él había dicho las palabras, no te acontezca esto. Pero al confesar Pedro a Cristo como el Mesías, como el ungido, esto fue muy importante, aquí lo dice claramente. Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí,
Pedro no podía aceptar lo que estaba entendiendo. Pedro, indignado, reconvino a Jesús. Y por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero un poco tiempo después, Pedro entendió la misión. Pedro comprendió el porqué de la misión de Jesús. Entonces entendió. Pedro necesitaba aprender que servir al Señor involucra sufrimiento. Pedro aprendió la lección. Cuando a ti muchas veces te pasa algo, quieres algo como una bendición de Dios y tú te das cuenta que Dios tiene otra cosa o no entiendes que Dios tiene otra cosa, ¿no te pasa lo mismo como a Pedro? A mí me ha pasado. Tenemos que rendirnos, aceptar la voluntad de Dios, hacer y seguir lo que Dios tiene en su plan. Y esto es lo que pasó en este día. Pero es importante confesar que Cristo es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios viviente, tu Salvador, mi Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente que vino desde los cielos a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es caminar sobre el agua. Muy bien. De la sección del día lunes podemos aprender muchas lecciones. En realidad es una experiencia que algunos consideran increíble. Y se considera increíble porque no es fácil entender lo que no se entiende. Y lo que no se entiende muchas veces no se puede creer de manera natural. En el tiempo en que estuvieron con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas que realmente eran maravillosas. Pocas personas pueden imaginar lo que los discípulos vieron y testificaron de primera mano. Realmente poco puede compararse con la experiencia que tuvieron los discípulos cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con unos cuantos panes, con unos cuantos peces. Tanto así que en San Mateo capítulo 14 dice, versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces Jesús les dice, bueno, despidan a la gente, pero Pedro dice, oye Señor, no podemos despedirlo, esta gente está hambrienta, no se quiere ir. Entonces Jesús le dice, denle vosotros de comer. Entonces dicen ellos, oye, no tenemos ni que comprar tanto pan y tanta comida para esta gente. Entonces Jesús hace el milagro glorioso de la multiplicación de los panes y los peces. Eso es solamente como referencia a las maravillas que ellos fueron testigos. Pero en este día la lección nos presenta caminar sobre las aguas. Imagínese usted, ¿cómo caminar sobre las aguas? ¿Cómo mantenerse sobre la superficie del agua sin hundirse? Esta fue la experiencia. ¿Cuál es el mensaje que podemos aprender de este día de la lección? ¿Qué podemos nosotros comprender de este mensaje en el cual Pedro camina sobre las aguas? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Bueno, podemos ver que después de la alimentación de las multitudes, estando en presencia de Jesús, los discípulos vieron el poder de Dios. Ahora, Pedro quedó perplejo. Pedro quedó anonadado al ver tantas maravillas. De hecho, Jesús hizo tantos milagros delante de ellos de esta naturaleza que ellos se quedaron confundidos. Pero este milagro acerca de caminar sobre las aguas es glorioso. Dice así, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, en medio del mar estaba el viento que soplaba tanto que habían olas, había tormenta. Entonces Jesús dice que vino sobre el agua caminando y se acercó a ellos. Al ver los discípulos lo que estaba pasando, vieron a alguien aproximarse. Dice la Biblia dice que tuvieron temor, tuvieron miedo porque creían que era un fantasma. Ahora, es algo interesante que Jesús les dice. Ahora, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ahora viene Pedro, el aventado, el arrojado, el intrépido, le dice algo tremendo a Jesús. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Entonces Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Oye, Jesús estaba en el agua, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, se acerca de Jesús y ahora pasa algo interesante. Pedro está perplejo, Pedro está inseguro, Pedro no entiende lo que está pasando, está confuso. Entonces Jesús tenía el control sobre el mundo natural. Esto ha de haber sido algo que ayudó a Pedro a hacer este pedido osado y algo presuntuoso. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús mandó a Pedro que viniera sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero entonces Jesús reconoció esta fe y dijo a Pedro que viniera. Ahora, algo interesante, la lección que podemos aprender, lo que hizo Pedro en medio de la tormenta, caminó sobre la agua, el viento soplaba, la agua se movía y Pedro caminaba mientras él se mantuviese confiado, seguro en la palabra de Dios. Pero media vez él vio que eso que era posible era imposible, dudó y tuvo miedo, entonces él empezó a hundirse. Ahora, mientras él tuviera la vista en el Salvador, él podía estar seguro, pero él entonces desconfió, tuvo temor, tuvo miedo. Dice, comenzó a sentir miedo, en ese temor comenzó a hundirse. Dios, en la persona de Jesucristo, pudiera haber hecho que Pedro se mantuviera a flote, que se mantuviera y no se hundiera. Pero Pedro, como tuvo miedo, desconfió, empezó a hundirse y Cristo dejó que Pedro aprendiera de esta experiencia. Jesús, no obstante, permitió que Pedro alcanzara el punto en el que no podía hacer otra cosa que clamar en su desesperación. Dijo, Señor, sálvame. Entonces Pedro dijo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor Jesús asió de él, lo agarró y lo sacó del agua y prácticamente lo sostuvo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay una gran lección. Número uno, no podemos, no debemos, no necesitamos sacar nuestra vista del Salvador, porque si no, empezamos a hundirnos, empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y en el amor, y en el temor no hay amor. Quiere decir entonces que en el amor no hay temor. Por lo tanto, hemos de confiar en los méritos gloriosos de Jesucristo, que nos puede hacer caminar sobre las aguas de este mundo. Él pudo haberlo mantenido a flote, pero no lo hizo. De tal manera que dice aquí, cuando simplemente podría haberlo mantenido a flote sin necesidad de contacto físico, seguramente ayudó a Pedro, que Pedro se percatara de cuánto necesitaba aprender a depender de Jesús. Podemos comenzar nuestra caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús hacia Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? De tal manera que podemos aprender de la caminata sobre las aguas. Hemos de aprender a confiar, a creer en la palabra de Dios y más que eso, desconfiar de nosotros mismos. No tener temor porque Dios está al control. Él puede hacer que las aguas se muevan, que las aguas se calmen, que salga el sol, que se oculte el sol. Él hace que la lluvia caiga o que no haya lluvia. Dios está al control. Por lo tanto, hemos de aprender a confiar, como lo hizo Pedro, y aprender a desconfiar de nosotros mismos y poner nuestra confianza en nuestro Señor. Comprendamos que nos enseña la lección del día miércoles y aprendamos de la lección de este día con el tema que es negar a su Señor. Muy bien, estamos en la sección del día miércoles. Este día nos presenta la maravillosa gracia del Señor nuestro Dios en la persona de Jesucristo, que le otorga al apóstol o al discípulo, en este entonces Pedro, cuando llega a negar a su Señor. Podemos ver que Lucas capítulo 22 nos presenta todo el panorama de este escenario o del relato de este día. En realidad, podemos aprender lecciones de lo que fue el fracaso del discípulo, conocido como en ese entonces discípulo Pedro o Simón Pedro. Las intenciones de Pedro eran realmente buenas. La conducta de Pedro se mostraba a favor de su Señor, pero podemos ver que hay una constante, la suficiencia propia,
La confianza propia en sí mismo lo llevó a caer. Y eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí y le puede pasar a todo aquel que confía en sí mismo y no se fía de Jehová de todo su corazón. Vea lo que dice en este día la lección, buscándolo en la Biblia, en el capítulo de San Lucas, en el capítulo, estamos en el capítulo 22, del versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Piense por un momento, Jesucristo había estado con sus discípulos, había orado con ellos, había estado prácticamente en la institución de la Santa Cena, había estado en un momento muy especial y ahora Él les explica algunas especificaciones de su reino, algunas cosas que eran de mucha importancia. Además, Él les dice: he aquí os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. Pero entonces se refiere a Pedro y le dice: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es muy importante porque el Señor Jesús le está dando instrucciones al apóstol Pedro. Ahora, Pedro no acepta la palabra del Señor y le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire la suficiencia propia. Mire lo que es la arrogancia del ser humano. Y entonces, versículo 34, y él le digo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Ustedes conocen el relato. Aquí sucede un diálogo entre Jesucristo, los discípulos, Pedro, y hay aquí una controversia entre si Pedro niega o no al Señor. Un poco más adelante dice la Biblia que Jesucristo se apartó a un lugar aparte y se puso a rodillas para orar al Señor. Y estando en agonía, el Señor Jesús oraba. Recuerda que estaba en el Getsemaní. Su sudor era como gotas de sangre. Y llegó un momento en que terminó de orar, él se levantó, se aproximó de los discípulos y ahora resulta que aparece una turba en contra de Jesús, entre los cuales venía Judas. Judas besa al Señor, entrega al Señor y ahora lo que pasa es algo interesante. Los que estaban allí con Jesucristo, Pedro y todos los discípulos, dijeron: Señor, usamos las espadas. Pero Pedro no preguntó si usamos las espadas. Pedro sacó la espada e iba a arrancar la cabeza de uno, cuando lo que hizo apenas fue cortar la oreja porque alguien lo detuvo. Miren lo que dice el versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja lo sanó. Ustedes recuerdan la experiencia. Ahora se llevan a Jesús. Jesús es apresado, se lo llevan y empieza el calvario, el martirio. Ahora Pedro se fue detrás de la multitud simuladamente. Dice la escritura que se fue de largo y estaba de largo viendo. En el versículo 55 dice que Pedro se sentó también entre ellos los que estaban de alguna manera causándole el sufrimiento a Cristo. Ahora, pero una criada vino y lo reconoció. Versículo 56. Y le dijo: mire, de verdaderamente tú estabas con él. Y dijo: ¿qué estás hablando, mujer? Yo no soy del que tú estás hablando. Pero un poco más adelante, el versículo 58 dice: viendo lo otro, le dijo a Pedro: tú eres el hombre que estaba con él también. Y dijo Pedro: no, yo no soy ese hombre. Más adelante, en el versículo 59, dice que otro le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no soy. Pero un poco más adelante alguien más le dice: verdaderamente tú andabas con el Galileo. Decir que andaba con el Galileo es decir, tú vienes de la tierra de los que son pleitistas, que andan haciendo subversión, que andan haciendo guerra en contra del gobierno. Ahora, pero Pedro viene y niega a su Señor. Y es interesante lo que pasa. Versículo 60, Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Jesús, vuelto, el Señor miró a Pedro, dice Lucas capítulo 22, versículo 61.
en otra versión de la Biblia dice, Jesucristo miró a Pedro y le amó. Ahora, Pedro cuando sintió la mirada del Señor Jesús, sintió en su corazón algo que se rompió. Entonces sigue diciendo el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En realidad, Pedro tenía muy buenas intenciones, pero Pedro reveló lo que había en su corazón humano, débil, carnal, pecador. Él hizo concesiones, dice aquí la lección. La historia de Pedro aún aquí es triste, muy instructiva respecto a lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones, transgredir con el pecado. La historia cristiana está repleta de las consecuencias terribles. La vida misma está repleta de concesiones con la vida misma, con las cosas de esta vida. Hacer una concesión significa ceder, oye bien, a su derecho. Si usted cede a su derecho de ser un hijo de Dios, está cediéndole el terreno al pecado, al mal y al mismo diablo. Ahora, para Elena G. de White, la concesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní, cuando durmió en vez de orar, por lo que estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, escribió Elena G. de White, no habría negado a su Señor. Ahora, Pedro falló. Tú fallas, yo fallo, él falla, todos fallamos, todos caemos. Pero ¿saben qué? Aunque Pedro negó amarga y terriblemente a su Señor, Pedro pecó, cayó, pecó horriblemente. Pero Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia, sobreabunda el amor, sobreabunda el perdón. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué lecciones poderosas para nosotros sobre la realidad de la gracia de Dios? A pesar de nuestro fracaso, deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Pedro sabía que él había sido perdonado, recibió el perdón, comprendió el evangelio. Entonces, como Pedro entendió su pecaminosidad humana, recibió la gracia y el perdón de Dios, ahora él tiene la autoridad, el poder en la unción del Espíritu Santo para entender la grandeza del amor, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Qué profundidad del amor, él lo entiende bien. La gracia de Dios para con todos los pecadores se demuestra en la experiencia del apóstol Pedro. Cuando Pedro sale, llora amargamente, se arrepiente, reconoce que falla al Señor y entonces el Señor viene y lo restaura, lo levanta y lo convierte en un líder poderoso para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros tener esta experiencia? Bueno, tenemos que ver a los pecadores no como perdidos, sino como candidatos para el reino de los cielos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, aunque alguna vez hayas negado a tu Señor, yo quiero decirte que aunque la Biblia dice, quien le niegue delante de los hombres, él también le negará delante de su Padre. Pues yo quiero decirte que eso podría pasar si tú no reconoces que has negado al Señor en público, te arrepientes como el apóstol Pedro, entonces el Señor te puede restaurar y confirmar, como cuando reconfirmó al apóstol Pedro diciéndole, me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó y 3 veces lo confirmó para honra y gloria de su nombre. Pedro fue restaurado y tú y yo también podemos ser restaurados. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Pedro como líder de iglesia. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta a Pedro como el líder de iglesia. Pero más que presentarlo como el líder de la iglesia, en este día la lección nos presenta claramente lo que es el apóstol Pedro, o Pedro, como dice la lección de esta semana, la persona de Pedro. Y cuando dice la persona de Pedro se refiere a un ser humano, débil, frágil, sujeto a errores como lo de cualquier ser humano. Durante el ministerio de Jesús, Pedro a menudo ejerció el papel de líder de los 12 discípulos. Fue el portavoz habitual del grupo. En realidad,
Él fue un líder de la iglesia primitiva. Él tomó la iniciativa cuando se reemplazó a Judas Iscariotes y fue elegido entre ellos Esteban. Además de esto, Pedro hizo muchas otras cosas, algunas de ellas de grande impacto, como por ejemplo, fue él el que predicó el gran discurso y se convirtieron 3,000, 5,000 y escuchaban las lenguas de los otros como lenguas de ellos mismos. Así es que Pedro habló frente al sumo sacerdote, fue echado en la cárcel, además de esto fue llevado hasta la casa de Cornelio el curtidor, un gentil, el cual, estando en ese lugar, vio la visión del lienzo que bajaba y Dios le dijo: Pedro, mata y come, donde le muestra que los gentiles también Dios los recibía para ser salvos. Así es que Pablo identifica por lo menos 3 pilares de la iglesia primitiva, entre los cuales estaba Pedro, Santiago y Juan. Pero hay algo interesante en esta lección que nos presenta en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, donde nos presenta al apóstol San Pedro o Pedro, donde demuestra que pasados 3 años en Jerusalén, dice, para ver a Pedro, y permaneció con él 15 días, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces está describiendo ahí el liderazgo de la iglesia, pero dice aún más. Se refiere a Pedro como alguien que cuando llegan los de la dispensación son aquellos que creemos que Dios nos ha dispensado y no toma en cuenta nuestra falta, nuestras debilidades, nuestros pecados, y que recibe a los gentiles como justificados al recibir a Cristo. Pero digo más, había entre la comunidad de los cristianos primitivos, había muchos judíos que estaban a favor de la circuncisión. Pedro venía del pueblo de Dios, era un discípulo de Jesús, pero entonces entraba en una controversia. No se sentaba y no comía con aquellos que eran gentiles. ¿Por qué? Para no entrar en conflicto. Entonces vino el apóstol Pablo, lo confrontó y de alguna manera lo regañó y le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, vienes y no te sientas con los gentiles? ¿Cómo es esto? Estás discriminando. Entonces aquí muestra claramente que Pedro como líder era un ser humano, no era perfecto, solo Dios es perfecto. Aún siendo líder de iglesia, alguien claramente llamado por el Señor Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Y quien recibió la visión acerca de que ningún hombre llame yo común o inmundo, necesitaba crecer mucho. La iglesia, como ya dije, la mayoría eran judíos, eran celosos de la ley. Además de esto, contra los gentiles tenían un problema porque miraban a los gentiles como menores cristianos. Entonces Pedro estaba en ese conflicto y se hacía de un lado, se hacía del otro. El apóstol Pablo fue más sagaz, se hacía con el gentil y con el judío, con griego, con todo. Él se acomodaba a todo para ganar a todo. El apóstol Pablo no logró hacer esto, el apóstol Pedro. Tanto así que dice: cuando algunos judíos cristianos de parte de Santiago de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro dejó de comer con los gentiles. Pablo le recriminó, le reprendió que era un atentado contra el evangelio. Claro, el apóstol San Pablo, no el apóstol Pedro, San Pablo, para Pablo un comportamiento tal era un atentado contra el evangelio mismo. De tal manera que podemos ver aquí los puntos humanos, los puntos débiles del apóstol o de Pedro, que era errático. Pero ¿sabe qué? Me encanta esta parte de lo que dice la Biblia. La Biblia no oculta las evidencias humanas, son evidencias bíblicas para que tú y yo entendamos, comprendamos y podamos adquirir fe de que si estos grandes hombres de Dios eran seres humanos con debilidades, alcanzaron gracia y misericordia, cuánto más tú, cuánto más yo, como seres humanos, necesitamos de la gracia del Señor. No importa que seas líder, no importa tu posición social, no importa tu posición intelectual, económica, tu influencia. Lo que importa es si has sido lavado y cubierto con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y aquí vemos al apóstol Pedro, o a Pedro, como líder de la iglesia, imperfecto, humano, pero ¿sabe qué? Siempre fue el líder que Dios llamó para cumplir con una misión. Entonces tú y yo también tenemos un lugar en la amplia viña del Señor.
tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Nunca olvide que la escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Por lo tanto, usted es una hermana y un hermano con corazón. Esta semana estudiamos la persona de Pedro. Vimos a Pedro como ser humano. Vimos a Pedro como aquel que en su corazón nació la fe. Sintió el fervor religioso, pudiéramos decir, porque como humano no había sido transformado todavía. Pudimos ver cada una de las escenas. Realmente, a causa del temperamento, reconocimiento de su propia pecaminosidad, Pedro hizo una declaración audaz. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque en su condición humana era imperfecto, débil, pecador. Realmente Pedro es una persona que inspiró y sigue inspirando a todas las edades de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Bajo la inspiración inmaculada del Espíritu Santo pudo escribir lo que escribió, no solamente por el conocimiento teórico, sino también por su experiencia práctica. Conocía no solamente la gracia salvadora de Cristo, sino también su gracia transformadora. Su carácter impulsivo, que estaba siempre listo para corregir a los demás, si es posible, hasta con la espada para partirle el corazón a cualquiera o cortarle la cabeza a cualquiera. Realmente, a pesar de eso, haber negado al Señor, después él reconoció esto, fue confirmado 3 veces y en su fervor que lo mantuvo, la gracia de Cristo templaba su celo en lugar de su impetuoso corazón lleno de confianza y de exaltación propia, era calmado, sereno y dócil. O sea, el apóstol Pedro realmente fue transformado por la gracia de Dios. Realmente vimos los errores, cómo él reconoció los errores, los corrigió y después no los volvió a cometer más. Sin embargo, siempre vimos su naturaleza humana, débil, frágil y aún como líder, tenía, por así decirlo, algunas debilidades. Así es que vimos cómo la gracia de Dios vino a Pedro y lo transformó. Aunque lo negó vergonzosamente, en un papel, él revela su posición predominante en la iglesia primitiva. Además de esto, en la restauración acerca de cómo lidiar con aquellos que aún con su propio modelo de creencia, él mismo falló al Señor. Así es que el apóstol Pedro también nos advierte los peligros, cómo corregir esto de las concesiones, qué lecciones podemos aprender de esto, y veamos cómo Pedro aprendió, corrigió y aprendió por el camino difícil de sus errores, los enmendó y el Espíritu Santo vino en poder, y después vemos al apóstol Pedro predicando con ahínco y con poder. Esta semana aprendimos 5 lecciones. 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, apártate de mí. Vimos a Pedro con sus compañeros pescando. No pescó nada, estuvo toda la noche, estaba lavando las redes. Jesús se acerca, le dice, mete la barca un poco al agua, y empieza Jesús a predicar. Pedro escucha un sermón. Después del sermón, el Señor le dice, mira Pedro, boga mar adentro, tira la red a la derecha. Y dice Pedro, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y le dice, pero en tu nombre, por tu palabra la tiraré. Echó la red y pescó tantos peces que hacía señas a los otros pescadores que vinieran a ayudarle. Pero Pedro vio el poder de aquel gran milagro. Vio su naturaleza pecaminosa, se tiró de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Tuvo la experiencia del profeta Isaías allá en el templo. Todo aquel que viene al Señor reconoce su necesidad, reconoce su pecaminosidad. Por lo tanto, tú y yo hemos de reconocerlo. En el tema número 2, comprendimos
confesar a Cristo. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que algunos de los profetas, otros que Jeremías o Isaías. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y allí Pedro, el impetuoso, impulsado por el poder del Señor, la Biblia lo dice, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el libertador, el redentor de Israel. Jesús lo elogió y le dijo, bienaventurado eres. Él confesó a Cristo. Él, ante los demás discípulos, testificó y dio testimonio que Cristo era el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda eso y no te olvides. ¿Qué diremos del tema número 3? Caminar sobre las aguas. Jesús había alimentado a 5,000 personas, había dado de comer a la multitud. Al verlas tenía compasión de ellas. Tenían que despedirlos y dijeron, no se puede despedir, no hay, se van a morir de hambre en el camino. Jesús le dijo, denle vosotros de comer. ¿Qué tenéis? No tenemos ni para comprar pan. Entonces Jesús le dijo, tráiganme lo que tengan. Unos panecillos, unos pececillos, los multiplicó. Guardaron la cesta de los sobrados y Jesús se retiró a orar. Allá se retiró a orar. Se fue allá solito. Después los discípulos se fueron en el barco. Jesús se apareció en medio del mar. Cuando el viento soplaba, las olas se movían peligrosamente. Jesús aparece sobre el mar. Los discípulos tienen miedo. Y dice el Señor, no tengan miedo, yo soy. Entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Pedro con confianza caminó sobre las aguas. Pero al mirar aquello que parecía posible, que era realmente algo imposible, tuvo miedo, tuvo temor y empezó a hundirse. Cuando tú y yo tenemos miedo, cuando perdemos la fe, agarramos confianza propia, nos derrumbamos y nos hundimos. Pero el Señor está allí y dejó que Pedro se hundiera para que él reconociera sus errores y entonces asió de él, dice la Biblia, y lo sacó de las aguas. Esto es importante. Cuando sientas que vas como viento en popa, de triunfo en triunfo, no te olvides quién es el que te da las fuerzas para lograrlo. Es el Señor. Este fue el error de Pedro. El tema número 4. Negar a su Señor. El Señor Jesús le dijo, miren, ustedes ya saben lo que está pasando. La gente está buscándome. Ellos pensaban, este va a ser el rey de Israel. El Redentor nos va a liberar, nos va a liberar, nos va a liberar del yugo romano. No entendían, ellos creían que era un reino terrenal, un reino en esta tierra. Jesús les explicó, miren, yo voy a morir, voy a sufrir, me van a lastimar, me van a hacer esto, me van a azotar, me van a echar preso, me van a crucificar. Pero dijo, no te acontezca esto, Señor. El Señor le dijo, sí, si me vas a negar, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, no, Señor, hasta la muerte voy a ir. El Señor Jesús fue apresado, Judas le besó, fue llevado preso. Pedro sacó la espada allí queriendo defender, pero ¿saben qué? No pudo hacer nada. Sin embargo, Pedro se fue con ellos detrás, se sentó con aquella multitud de malhechores y la gente lo reconoció. Tú estabas con él. Otro le dijo, tú estabas con él. Una criada le dijo, tú estabas con él. Y 3 veces negó Pedro, como le había dicho el Señor, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro negó a su Señor 3 veces. Y cuando lo negó la 3ª vez, el gallo cantó, Jesús lo volvió a ver y le amó, dice la Escritura. Tuvo compasión de él. Salió Pedro llorando, lamentándose, arrepentido. Pero el Señor lo restauró. Y así como él lo negó 3 veces, lo restauró. Me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro. Y lo confirmó 3 veces. Y ahora Pedro, ungido con el poder del Espíritu Santo, se mira como el líder de la iglesia primitiva, inspirando a la iglesia. Sin embargo, podemos ver sus rasgos humanos. Podemos ver la persona de Pedro sentándose con los gentiles, sentándose con los judíos, haciendo acepción de personas. Y viene el apóstol Pablo, lo reprende, le dice, Pedro, ¿qué pasó? Hay líderes tremendos aquí. Está Pedro, Juan, Santiago, pero tú estás haciendo algo que no es correcto. Y el apóstol San Pablo lo reprendió y lo confirmó de que el justo vivirá por la fe, porque no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, es por fe.
y el apóstol Pedro comprendió este tremendo y poderoso mensaje. Y esta fue la lección número 1 del segundo trimestre de este año. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo título es Una herencia incorruptible. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Si te ha gustado esta lección, por favor ponle like. O que te gusta, comenta esta lección, ponle el dedo hacia arriba, allí mismo abajo. Busca nuestro teléfono, nuestra dirección y por qué no, llámanos por teléfono si deseas obtener los audios o los videos del pastor Roger Hernández para que lo escuches en tu auto, en tu computadora, en tu radio, en CD o en DVD. Si te gustó esta lección, comparte esta lección. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante ti para darte gracias, Señor, por estas lindas y maravillosas lecciones. Porque tu Espíritu nos revela que aunque somos hombres imperfectos, tu gracia, tu amor, tu misericordia, disculpa, disimula, limpia y purifica nuestras maldades, nuestras debilidades y nos hace aptos para el reino de los cielos. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo, Señor. Bendícenos, llénanos de gracia y de poder con la unción de tu Espíritu Santo para poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y mis hermanas con corazón, cualquiera sea su necesidad. En el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.